¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros para nuestro estudio bíblico semanal. Hoy llegamos a nuestro estudio número 6 y el tema de hoy es Dios toca a los intocables. El versículo tema es Mateo 8:2, que dice así: Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Comenzamos con la lectura. Dice: esta es la historia de una persona que estaba infectada con una enfermedad terrible. Nadie podía acercársele y mucho menos tocarla. Pero entonces, sorpresivamente, alguien lo hizo. Es también la historia acerca de un mundo que se infectó con una enfermedad terrible. Pero Dios ha venido a tocar este mundo lleno de enfermedad emocional, sediento de un toque de su mano. La primer señal de la lepra en la época de Jesús se consideraba como una sentencia de muerte. La persona que contraiga una infección de este tipo se vestirá de harapos y no se peinará. Con el rostro semidescubierto irá gritando: impuro, impuro, y será impuro todo el tiempo que su enfermedad dure. Es impuro, así que deberá ser aislado, vivir aislado y fuera de la ciudad. Aquí el estudio está citando Levíticos capítulo 13, versículos 45 y 46. La ley era muy clara: no toques a un leproso. Los religiosos de esa época llevaron esto mucho más lejos. Si un leproso llegaba a la casa de alguien, se decía que toda la casa era inmunda y debía de destruirse. Si en una calle pública se veía un leproso, se consideraba correcto arrojarle piedras. Tocar a un leproso era convertirse uno mismo en un leproso. Es por eso que ahora también la sociedad tiende a alejarse de los más necesitados. Nos inclinamos a alejarnos de las personas que están pasando por enfermedades físicas y emocionales. Tenemos miedo al contagio, pero Jesús no le tuvo miedo al contagio, ni a las críticas de los religiosos. Jesús vino a tocar a los intocables de su época. Continuamos con el estudio. Dice: el toque de Jesús. Y citando Mateo 8:3, que dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces vimos que el leproso se acercó a Jesús en el versículo que leímos anteriormente y le dijo: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. A lo que Jesús contestó: quiero, sé limpio, después de tocarlo. A mí me sorprende las oraciones cortas de Jesús. Él no necesitaba una oración muy larga, porque el Espíritu de Dios estaba sobre de él para sanar. Y continúa el estudio diciendo: Jesús era un maestro de la ley, esto es, que él enseñaba la palabra. Y como resultado de esta encomienda, debería asegurarse de que la ley se entendiera y se siguiera. Este hombre era un leproso. El trabajo del leproso era evitar a toda la gente, especialmente a los maestros de la ley. Esto quiere decir que al leproso se les daba instrucciones de evitar a la gente. Leímos en el pasaje que citábamos de Levítico: ellos tenían que ir gritando para que la gente supiera como advertencia que ellos eran inmundos, que ellos eran leprosos. Y más, dice aquí, a un maestro de la ley, porque dice el estudio: un maestro de la ley era la última persona que un leproso quería ver. Si se le acercaba a un maestro, sabía que éste lo atacaría por quebrantar la ley y que merecía un castigo. Los maestros de la ley en los tiempos de Jesús se enorgullecían de ser inaccesibles. Se consideraban tan cercanos a Dios que no se les debía permitir que se acercaran a los pecadores o los pecadores a ellos, ni a los leprosos ni a los impuros. ¿Qué tenía Jesús que no tenían los otros maestros de la ley? Él era sumamente accesible, no solo para los leprosos, sino también para los cobradores de impuestos, los pecadores, etc. Y quiero compartir con usted una cita que está en Marcos capítulo 2, y vamos a leer del versículo 15 al 17. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. Leví es uno de los nombres que la Biblia da a Mateo, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús.
Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Nuevamente versículos que leímos están en Marcos, capítulo 2, y leímos del versículo 15 al 17 en la versión Nueva Traducción Viviente. Regresando al estudio. ¿Qué tenía Jesús? Leímos, que no tenían los otros maestros de la ley. Bueno, él era sumamente accesible, no solo para los leprosos, sino también para los cobradores de impuestos, los pecadores, etc. He aquí uno de los puntos fundamentales para distinguir entre los caminos de la vida de Jesús y el de los líderes religiosos. Para ellos, mientras más espirituales se volvieran, menos accesibles eran. Pero con Jesús sucedía exactamente lo contrario. Él tenía la clase de corazón que mantenía cerca a las personas necesitadas, porque sabían que en él había aceptación. Siempre los sorprendía con un toque de su preciosa mano. Hoy nos hace falta el toque del Maestro. Jesús dijo, al que a mí viene, yo no lo rechazo. La humanidad necesita un toque de Dios, un abrazo. Cuando invitamos a Jesús a nuestro corazón, estamos invitando todo su amor y su comprensión a nuestra vida. Es así cuando estamos completos en Jesús. Lo demás vendrá por añadidura. En el amor de Dios, es el amor de Dios que suple las necesidades de nuestro corazón. Y hasta aquí hay varias enseñanzas. Primero, estamos aprendiendo del carácter de Jesús para imitarlo, para acercarnos a las personas que más necesidad tienen y compartir de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. También estamos viendo que Jesús debe de ser suficiente para nosotros. Si realmente permitimos que Él tome todas las áreas de nuestra vida, con Él tenemos suficiente. De manera que todo lo demás viene por añadidura, una vez que hemos sido llenos en todas nuestras necesidades por el toque del Maestro. Continúa el estudio diciendo Jesús y los niños. Y citamos aquí en el estudio Marcos 10, versículos 13 y 14, que dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. En el Evangelio de Marcos encontramos la historia de cuando llevaron a unos niños para ver a Jesús, para que Él los tocara. Los discípulos procuraron alejarlos, y Él se indignó. Los discípulos entendieron que alguien tan importante como Jesús, por lo general, no es accesible. Digamos, es a lo que estaban acostumbrados, de acuerdo a cómo se comportaban los otros maestros de la ley. Pero Jesús era diferente, dice el estudio. El Evangelio sigue diciendo, tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre de ellos, los bendecía. Marcos 10, versículo 16. Jesús estaba interesado y sigue estando interesado en abrazarnos, en tocarnos, en poner sus manos sobre los niños, en tocar a los enfermos, en tener contacto con nuestras vidas. Continúa el estudio diciendo el milagro del toque. El segundo milagro tiene que ver con el orden de los sucesos. La ley dice, no toques. Los evangelios están llenos de historias acerca de la gente que se atrevió a tocar a Jesús. Los niños, como vimos ahorita, la mujer de flujo de sangre, el incrédulo Tomás, que quiso poner su mano en la llaga de Jesús, que demandó tocar con sus manos las heridas de Jesús, la mujer que quebró el perfume para lavar los pies del Maestro, recordará usted, y enjugarlos con sus cabellos. Al contrario de todos estos, el leproso no intentó tocar a Jesús. El leproso reconoció su condición y lo que podía sucederle si tocaba a alguien. El leproso era temeroso de la ley. Pero notemos lo que hizo Jesús. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio.
y al instante su lepra desapareció. Esto lo vimos en Mateo 8:3. Jesús tocó al leproso antes de sanarlo. Tocó al leproso mientras la lepra todavía estaba en su cuerpo. Esto habría escandalizado a cualquiera que lo estuviera observando. Tocar a un leproso era como considerarse uno mismo impuro. Esto era un gran milagro. Esto es Dios quien después de todo hizo todas las cosas, llegando a este mundo para beneficio de la humanidad, diciendo, estoy cerca para tocarlos, sanarlos y salvarlos. Jesús no necesitaba tocar al leproso para sanarlo. Él hizo otros milagros a distancia. Todo lo que tenía que hacer en esos otros casos era decir la palabra de sanidad, enviar la palabra, como en el milagro del siervo del centurión. Pero Jesús quería, en el caso del leproso, que quedara bien claro que Él a eso vino, para amar a los necesitados, tocar a los intocables de la sociedad. El milagro de tocarlo es que Jesús estaba deseando compartir el sufrimiento de otra persona para luego sanarlo. Nuevamente, a eso vino Jesús, vino a tomar nuestro lugar. La palabra de Dios dice que Él por nosotros se hizo pecado, que llevó nuestras iniquidades, nuestras enfermedades en la cruz. Entonces esto era también simbólico. Y fíjese, muchas veces las personas no se atreven a acercarse a Jesús porque se sienten indignos. Yo he oído personas que me dicen, es que mi vida está muy mal, ¿cómo voy a acercarme al Señor ahorita? Es que yo hago cosas muy mal, es que hay pecado en mi vida, es que yo he cometido muchos delitos, y piensan que son demasiado indignos, demasiado pecadores para venir a Jesús. Y esto es una mentira del diablo que quiere mantenernos, cuando más necesitados estamos, alejados del que puede traer sanidad y que puede traer salvación y libertad a nuestras vidas. Es cuando estamos así que el Señor estira su mano para tocarnos y sanarnos, porque Él es el único que nos puede sacar a esa condición. Continúa el estudio con la última sección que dice el toque de Dios a través de la cruz. El toque del leproso fue un anticipo de lo que Jesús iba a hacer en la cruz, como mencionábamos ya. Jesús tomó nuestro pecado para que nosotros tomásemos su vida. Por sus heridas fuimos sanados. En la cruz Jesús llevó todas nuestras enfermedades físicas y emocionales. Tomaría nuestra lepra espiritual y con un solo toque de su mano quedaríamos sanos. Lamentablemente nos hemos mantenido a la distancia de un mundo con lepra espiritual. Hemos aprendido a estar lejos para no contagiarnos de su dolor. Pero es solo cuando nos acercamos lo suficiente como para hacerlo, que ellos estarán lo suficientemente cerca como para recibir de nosotros el amor del Señor. Jesús no llamó a sus discípulos para que vivieran separados del mundo, sino para ir a ese mundo y hacer discípulos. Ahora nosotros somos los brazos que Dios quiere usar para tocar a la humanidad. Estemos dispuestos hoy para tocar al necesitado. Entonces, en esta última sección, dos enseñanzas más que enfatizar. Una es que cuando nosotros estamos en necesidad, estamos en una prueba, estamos en dolor, es al Señor a quien debemos de acercarnos. En vez de permitir que ese pecado, que esa crisis, que esa necesidad nos aleje y nos aparte, en vez de que permitamos que el enemigo nos engañe y nos haga sentir que no somos dignos de acercarnos al Señor nuevamente y pedir su perdón, ese es el momento en el que tenemos que venir a Él. Y la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo, no nada más para perdonarnos, sino para limpiarnos de nuestra maldad. La primera enseñanza es que podemos acercarnos al Señor y Él va a limpiarnos y Él va a perdonarnos. Y la segunda enseñanza es que debemos imitar a nuestro Señor Jesús e ir a los que están en necesidad. ¿Hay alguna persona o personas que nosotros hemos evitado, que nosotros hemos mantenido lejos, que nosotros pudiendo estar ahí para mostrarle el amor del Señor a esa persona, nosotros no lo hemos hecho? Y que el Señor nos está llamando hoy a ser sus manos, a ser su voz, a permitir que ser usados por Él para llevar amor y consuelo y sanidad y salvación
a la casa y a la vida y a la familia y a las personas que lo necesitan. Vamos a orar para terminar este estudio. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos sostiene, tu palabra nos anima, tu palabra trae dirección y trae vida, Señor, a cada uno de nosotros. Te pedimos que esta palabra que hemos leído hoy, que hemos estudiado hoy, que tú la deposites en nuestra mente, en nuestro corazón, para que dirija nuestros pasos, Señor, para que podamos recordarla en el momento de tomar decisiones que tienen que ver, Señor, con venir a ti cuando estamos en necesidad, Señor, y llevar de tu amor y de tu perdón a otros que están en necesidad, Padre, para que a través de nosotros puedan recibir tu perdón, tu gracia y tu sanidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención hoy. Que Dios les bendiga.